amiga y gran periodista, Elena Poniatowska Amor. Bueno, muchas gracias. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no solo lo queremos, lo admiramos. Nueve mujeres recibieron la medalla Belisario Domínguez, Rosaura Zapata, en 1954, María Teresa Montoya, 8 años más tarde, en 1962, y al año siguiente le tocó a la impresora María Hernández Zarco, quien ayudó a derrocar a Huerta. En 1969, María Cámara Vales, viuda de Pino Suárez, y 16 años después, en 1986, María Lavalle Urbina, a quien tuve la fortuna de escuchar en este mismo recinto. En 1996, la poeta y gobernadora Griselda Álvarez, al lado de Alí Chumacero. En 2017, la presea le tocó a Julia Carabias. En 2019, a Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé con mucha emoción. Y en 2021, la economista Eugenia Martínez, quien la recibió con Manuel Velasco Suárez, a Carlos Payán, director de La Jornada, lo festejamos los periodistas hace casi 3 años. Ahora, en 2023, cuando cumplo 91 años y todavía subo la escalera de la canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, el Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Los premios son una puerta que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. A los 21, después de 3 años en un convento del Sagrado Corazón, en Torresdale, Filadelfia, al lado de un asilo para locos y una cárcel preventiva, supe que quería escribir. Y ya en México tomé clases de taquimecanografía en una escuela en San Juan de Letrán.
Desde 1953 escribo en un ámbito amistoso y competitivo. Si fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. En la avenida San Juan de Letrán, que así se llamaba el eje central Lázaro Cárdenas, caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros, hoy a punto de desaparecer, a la quesadillera, a Flor de Banqueta, a los vendedores de billetes de la lotería. Decían, cómpreme, güerita, cómpreme el cachito, cómpremelo para que se vaya a Europa, aunque no me lleve. Aprendí dichos y pregones y ahora me entristece ya no escucharlos en esquina alguna. Asimismo, tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río y muchos otros, pero fue en la cárcel preventiva, en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Gracias a Rosario Castellanos conocí las palabras de Belisario Domínguez, pero además de admirar su heroica denuncia, fui testigo del heroísmo de damnificados en los terremotos del 28 de julio de 1957, cuando voló el ángel de la independencia y casi 11 años después el heroísmo de las madres de familia y sus hijos estudiantes en 1968. Nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron con el paisaje, bueno, se quedaron sin nada después de la batalla y durante días y días sin agua y sin luz. Todavía soy de los que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un caserío, porque en 1968 la aparición de uno sobre la Plaza de las Tres Culturas desató la balacera. Vivir este acontecimiento sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Todavía hoy escuchamos la voz de Octavio Paz, la de Rosario Castellanos, la de Miguel León Portilla, la de Carlos Fuentes, la de Demetrio Vallejo y la de José Revueltas. Me acompañan y son una guía en el camino. El 1 de enero, son una guía en el camino. El 1 de enero de 1994, un guerrero atrajo la atención del mundo, Rafael Guillén Vicente, y los jóvenes de nuestro continente lo compararon a Che Guevara. A mis dos hijos menores les hizo bien estar en la selva lacandona al lado de Moisés y de la comandante Ramona. Si los héroes de mis hijos fueron los zapatistas, mis héroes han sido más familiares. Paula Amor y Carolina Amor de Fournier, fundadora de la prensa América Mexicana. En mi lista se encuentra Guillermo Haro, quien puso a México
a México en el mapa de la astrofísica moderna. Formó a jóvenes y los envió a medirse con científicos de otros países cuando se creía que México no necesitaba hacer su propia ciencia, sino importarla de Estados Unidos, con quien compartimos una frontera de 3.169 kilómetros. Tuve el privilegio de tratar al doctor Ignacio Chávez, quien levantó un extraordinario instituto de cardiología al que llegan aspirantes de toda América Latina, así como al doctor Salvador Subirán, quien combatió el hambre con su Instituto de Nutrición, y al doctor Ismael Cosío Villegas, el de enfermedades respiratorias, que logró eliminar la tuberculosis, una de las enfermedades de la pobreza. Escuchar a los gastroenterólogos Bernardo Sepúlveda y Raúl Fournier fue un privilegio. Gracias al Museo Fernando Gamboa, Europa pudo asombrarse con nuestro arte que Octavio Paz ponderó en Ensayos Luminosos y en su poesía Piedra de Sol. El Nobel a Octavio en 1990 nos situó al lado de Chile y de Guatemala, que ya había recibido otros ilustres latinoamericanos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias. A su regreso de Suecia, a Octavio Paz le asombró que una multitud lo recibiera en el aeropuerto y lo oí repetir incrédula: no es para tanto, no es para tanto. Bertrand Russell solía decir: el amor es sabio, el odio es tonto. Imposible no amar a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Clemente Orozco, a Ramón López Velarde, a Juan Rulfo, a Francisco Toledo, a Jaime Sabines, a Monsi y a Pacheco, y a nuestros grandes luchadores sociales, los Flores Magón, Ricardo Jesús y Enrique. Recuerdo hace más de 50 años la sorpresa de mi madre cuando le hablé de mi admiración por Zapata. Pero Elena, pero si nos quitó la hacienda en Morelos y por su culpa perdimos la hacienda de La Llave. Los zapatistas, los villistas recuperaron la tierra de varios hacendados que escucharon atónitos el grito: tierra y libertad. Años más tarde, Paula Amor, mi madre, quien manejó una ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial, habría de convenir conmigo en que la mirada de Zapata atravesaba los siglos. Admiré al yucateco Felipe Carrillo Puerto y a Elvia, su hermana, Hermilo Abreu Gómez. Hermilo Abreu nos dio el regalo de su Canek. En la cárcel de Lecumberri visité a Alberto Castillo, protegido por don Lázaro Cárdenas. Admiré al obispo Samuel Ruiz, no solo por la fuerza de su palabra en San Cristóbal, sino por su defensa de los chiapanecos más pequeños, como los llama el subcomandante Marcos. Seguí muy de cerca la lucha de los ferrocarrileros,
tras la gran huelga del oaxaqueño Demetrio Vallejo en 1959. Tuve la fortuna de conversar con trenistas, ferrocarrileros encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri y más tarde en Santa Marta, Catitla. Quienes me impactaron primero fueron las mujeres, sus esposas, las que iban a la cárcel a verlo, a ver a su esposo, como doña Cuca Lumbreras con su itacate, así como Angélica Arenal alimentaba a Siqueiros todos los mediodías de un largo encarcelamiento. Imposible olvidar a las costureras del terremoto del 19 de septiembre de 1985 que se descolgaron con los rollos de tela y así se salvaron. Imposible no recordar a Evangelina Corona, quien esperó durante horas a que sacaran los cuerpos de sus demás compañeras en San Antonio Abad. A las últimas a quienes atendieron fue a las mujeres. Carlos Monsiváis y yo anduvimos en varias zonas de desastre, subíamos a los techos, a los restos de un edificio y además de las cadenas de manos de voluntarios que se pasaban piedras de mano en mano, además de muchachas de mano en mano, recogimos testimonios y fotografías de muchachas felices en su baile de 15 años. Esas fotografías las atesoré, como atesoré el llanto de quienes perdieron su casa, y todos nosotros escuchamos conmovidos el relato de quien intentó encontrarle algún sentido a la desgracia. Imposible no tomar en cuenta el viacrucis de doña Rosario Ibarra de Piedra en busca de su hijo Jesús. Imposible no admirar a Francisco Toledo, que además de su propio arte, protegió a Juchitán al impedir la instalación de un McDonald's en el Zócalo. Imposible no admirar la sombra del caudillo y también las manos de mamá de Nelly Campobello, la única escritora de la Revolución Mexicana. Imposible no visitar a José Revueltas a lo largo de su vida de cárceles. La primera, cuando era adolescente. Imposible no tomar en cuenta a Leopoldo Méndez, a Alberto Beltrán, a Mariana Jampolsky, a Pablo O'Higgins, al grabador de una madre con su hijo en brazos, de la grabadora Andrea Gómez, a Fanny Rabel, y al rostro redondo y la mirada de asombro de sus niños grabados en el taller de gráfica popular. Imposible no recordar los viajes y las horas pasadas con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes recorrí tantas páginas del periódico México en la Cultura y oí tantas voces críticas que se unieron a la de los líderes Gilberto Guevara Niebla de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y Raúl Álvarez Garín del Politécnico. Imposible no rendirle homenaje a Luis Barragán, a Manuel M. Ponce, a Daniel Cosío Villegas, a José Alvarado, al gran Joaquín Díez-Canedo, que aguantaba las locas exigencias de sus autores, a Renato Leduc y a su dicha inicua de perder el tiempo,
a Ignacio López Tarso, a Tintán y a Vitola, la de Chiribiribí, Chiribiribí, a María Victoria, a quien los espectadores le exigían vuelta, 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 para admirar su perímetro. A Tongolele, nacida en Spokane, California, y a su marido bongoncero, a Dolores del Río, a Teodoro González de León, a María Grieber y a Consuelo Velázquez, que nos enseñó a besar mucho y muy bien, a Pérez Prado y a Palillo, quien tenía contraórdenes de detención ya listas en su bolsillo, a Mario Moreno Cantinflas, a Eduardo del Ríos, a Rafael Barajas, el Fisgón, a Manuel Ahumada, que murió demasiado pronto, a Gabriel Said y su capacidad crítica y analítica, a Luis Alcaraz, a Pitamor, a tantos mexicanos hoy olvidados como Juan O'Gorman, y desde luego a mi muy querido y admirado Luis Buñuel, con quien visité Lecumberri porque se preocupaba por el bienestar de los presos. Hay que hacer fajina, le dijo. Hombre, hay que hacer fajina. Si no, mire cómo lo ponen. Le dijo a un joven Conejo, un preso reincidente, que no había querido despintarse y el jefe le crujía, lo había despintado con un ladrillo. Imposible no admirar a los tres grandes y no recordar el privilegio de haberlos visto y escuchado. Imposible no recordar la obra de mis contemporáneas, Rosario Castellanos, la fotógrafa Mariana Jampolsky, que ya mencioné, las feministas, Marta Lamas y María Consuelo Mejía, y a las escritoras que hoy seguimos, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Fernanda Melchor. Me encanta ser parte de los días de Juan Villoro, de los Taibo y de Fabricio Mejía Madrid. Hoy después de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan, hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan. Hoy muchos recuerdos zumban en mí como abejas y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio, 2 sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias. Gracias a mis hijos, Mane, Felipe y Paula, y a mis amigos encabezados por Marta Lamas. Gracias a Conrado y a Yunuen. Gracias a ustedes que me acompañan en este gran día. Gracias a México, el país de mi abuela, Elena Iturbe de Amor, y el de mi madre, Paula Amor, el de Guillermo Haro, el de nuestros nietos, Tomás, Andrés, Nicolás, Rodrigo, Inés, Carmen, Pablo, Lucas, Cristóbal y Luna. Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso. Pido perdón, supongo que muchos esperaban
un discurso, un texto político, y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Muchas gracias.